Olas enormes, aviones en la playa, nadar con tiburones. La cosa se pone interesante. Bienvenidos al Rincón del Mundo. A todo el mundo le gusta ir a la playa. Bueno, a todo el mundo. A lo mejor no, pero a casi todo el mundo. Hay gente que prefiere la montaña, el campo, pero hoy nos vamos a centrar en las costas, en esos paraísos turísticos que hacen que las ciudades se llenen de viajeros en verano o en la época del año en la que sea apetecible un buen baño, que no hace daño. Las playas pueden ser lo mejor del mundo, lugares tranquilos y pacíficos en los que uno se puede relajar y olvidarse de todos los problemas. Sin embargo, hoy vamos a ver algunos de los litorales del mundo que son un poco más arriesgados. No está prohibido visitarlos, pero sí que es conveniente extremar las precauciones para así evitar preocupaciones. Así pues, damos paso a 4 costas peligrosas del mundo. Arrancamos motores con la playa Zipolite, en México, en el estado de Oaxaca. Esta es una de las playas más famosas del mundo por el nudismo, y sí, esto atrae a muchísima gente. Es más, es considerada la única playa nudista oficial de México. Entonces, ¿qué peligros hay? Bueno, la madre naturaleza tiene la culpa. Fuertes oleajes y corrientes submarinas a pocos metros de la orilla se cobran varias vidas al año. Además, los tiburones también se acercan a la costa de vez en cuando, por lo que se registran alrededor de 12 ataques al año. El nombre Zipolite tiene muchas versiones acerca de su significado, pero el más aceptado es Playa de los Muertos, en zapoteco, una de las muchas lenguas nacionales de México. Australia. ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en este país? Posiblemente ciudades como Sydney o Melbourne. Pero también Australia tiene fama de ser el hogar de muchos animales peligrosos. En esta nación habitan muchos cocodrilos, pero no son el motivo de este lugar de la lista. Cabo Tribulación es un lugar maravilloso que precisamente no tiene muchos cocodrilos. La razón por la que esta playa es tan arriesgada son los casuarios, las serpientes venenosas, las medusas y las arañas. Se multiplican especialmente en la temporada de lluvias, que va desde octubre hasta junio. No parece ahora un sitio tan apetecible, ¿o sí? La siguiente playa es Maho Beach, una playa única en el mundo en la que los aviones casi rozan el litoral. Como es obvio, esto se ha convertido en una atracción turística muy concurrida y montones de fotógrafos atrevidos o simplemente curiosos se acercan al año para ver cómo aterrizan los aviones. El riesgo es enorme dado que la única separación entre la pista de aterrizaje y la playa es una carretera estrecha y una valla. Al peligro en caso de accidente de un avión hay que sumar la poca cautela que puedan tener algunos al querer acercarse demasiado a donde no deberían. Pero oye, es uno de los pocos lugares del mundo en los que se pueden ver a los aviones en su trayectoria de vuelo a las afueras del final de la pista. Además, la mayoría de bares y restaurantes de la playa cuentan con los horarios de llegadas y salidas de las aerolíneas. Esto sí que es un cachondeo. Aunque no hemos seguido en este recorrido un orden de menor a mayor, sí me gustaría incluir en este puesto al lugar que considero el más impactante. La playa de Hans Bay es muy conocida por ser un punto en el que se encuentran muchos tiburones blancos. Bañarse aquí sería imposible si no fuera por algunas empresas turísticas. Desde 1995, algunas compañías se han aprovechado de esta situación y ofrecen excursiones en jaulas. Entonces, es posible ver cara a cara a estos depredadores del mar y en su hábitat natural. En estas jaulas, los visitantes tienen la oportunidad de estar con estos animales sin necesidad de que los pobres estén encerrados en acuarios.
bucear con tiburones sí que da un buen trabajo a los corazones. Ahora conoces algunas playas que no tienen por qué ser de arena fina y de agua cristalina. Hay lugares más peligrosos que otros, pero creo que hay que tener bastante cuidado vayamos donde vayamos. Nunca se sabe. Ahora te toca responder a ti. ¿A qué playa te gustaría ir? Y por otro lado, ¿serías capaz de vivir la experiencia de bañarte con los tiburones? Cuéntame, me gustaría saberlo. Espero que hayas disfrutado y que conozcas un poco más acerca de este mundo. No olvides suscribirte si te ha gustado este vídeo. Nos vemos muy pronto y que tengas un buen día.